dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. voy a amar por ti. 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 Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. voy a servir por ti. 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 Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. voy a cambiar por ti. 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 Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, 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 Señor poderoso. tú eres Señor poderoso, Eres Señor poderoso, Señor poderoso, oh sí, Señor poderoso, Señor poderoso, eres Señor poderoso, Dios milagroso. oh nuestro Dios milagroso. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. voy a vivir por ti. Voy a vivir por ti. Voy a amar por ti. Voy a amar por ti. Voy a servir por ti. Voy a servir por ti. Voy a cambiar por ti. Voy a cambiar por ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sin duda, nada mejor que en esta mañana estar reunidos en familia, listos para escuchar y disfrutar de una clase muy especial que estoy seguro nos llevará a seguir creciendo en nuestra relación con Dios. Bienvenido. Hola, qué gusto poder saludarte, te doy la más cordial bienvenida. Espero te hayas levantado con la mejor de las actitudes para poder aprender de la palabra de Dios, de poder escuchar a Dios. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta aplicación llamada obediencia, desde el punto de vista de Dios. Y la verdad es que este tema es tan profundo, tan extenso. Podríamos hacer toda una serie acerca de obediencia, pero vamos a terminar el día de hoy con esta aplicación y quiero continuar de donde nos quedamos la semana pasada, nada más para recordarte un poquito. Recordarás cómo dentro del plan perfecto de Dios estaba este pacto eterno de la divinidad en el corazón de este ser creado, y para él el obedecer a Dios no era algo ajeno, no era algo que le costara, sino era parte de su naturaleza. De ahí se aprovechó Satanás para quitar de la idea de la mujer el pacto eterno y solamente dejó esta parte de Dios, del Elohim. Si te acuerdas, como te compartía, del nombre de Dios que expresa que sí es nuestro creador, que sí va a sustentar nuestras necesidades, pero quitó la idea del pacto. Y ya en este sentido, la mujer solamente consumó
el acto de desobediencia que ella había tenido desde su corazón. Y es lo que leemos justamente en Génesis 3:6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de ese fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Lo que Satanás hizo en el corazón de la mujer fue suponer que Dios había ocultado cosas, así como, mira, ese Dios te ocultó cosas, no es cierto, no vas a morir. Pero en verdad sí se dio lo que Dios dijo que iba a haber. Si tú desobedeces, si tú rompes este pacto, vas a morir. Y se dio la muerte espiritual, perdió la libertad y sobre todo perdió la confianza en esa relación con Dios. En este sentido, la esencia de la desobediencia que produjo pecado, la separación de este ser con Dios, fue una rebelión en contra de Dios, una desobediencia de su voluntad conocida que hasta este momento tenía. Y esto es lo que predomina en nuestra sociedad. Como estamos separados de Dios, como hemos roto ese pacto, pues estamos más inclinados a vivir en esa desobediencia. En ese sentido, la desobediencia es un resultado de estar separados de Dios, de no vivir en armonía con Dios. Lamentablemente, el concepto de desobediencia en nuestra sociedad no lo asociamos con algo positivo. Cuando escuchamos obedece, viene a nuestra mente una connotación negativa. Aún más si en la familia donde crecimos teníamos a un papá o una mamá que eran severos, duros, crueles con nosotros, que se enojaban con nosotros y que nos reprendían, nos regañaban, aún nos disciplinaban. Pues esa es la connotación que tenemos con la obediencia, como sometimiento, como no algo bueno. Pero con Dios no es así. Cuando Dios nos llama a obedecerlo, en verdad nos llama a seguirlo a Él, a seguir su corazón, a seguir su amor, a seguir sus preceptos, lo que mejor nos conviene. Él en su sabiduría y en su amor eso plantea para nosotros. En ese sentido, la obediencia viene a ser un resultado de nuestra relación con Él, de esa relación restaurada. Y quiero que podamos ver en la Biblia, primero en el Antiguo Testamento, cómo Dios eligió a una nación, dándole una promesa a un hombre llamado Abraham. Con él hizo esta renovación de ese pacto y le dijo, tú vas a ser, a través de ti va a nacer una gran nación, pero yo quiero ser tu Dios. Ese es el pacto relacional. Ustedes serán mi pueblo, pero yo voy a ser su Dios. Yo voy a bendecirlos, pero ustedes necesitan honrarme, que esa relación sea de honra, de gloria. Si te acuerdas, esta nación creció a partir de Jacob y de sus hijos y fue llevada a Egipto y ahí creció, se multiplicó, pero esa nación era una nación que vivía como esclavos, los maltrataban a trabajos pesados. Entonces Dios los libera y los libera con un propósito, no los libera nada más para salir de la esclavitud. Es decir, Él nuevamente va a buscarlos para tener esa relación con ellos. Y una vez que los libera, llegamos a Éxodo 20, donde ya están liberados, van camino al cumplimiento de la promesa de tomar la tierra en posesión, donde van a habitar, y donde van a tener esa relación muy, muy cercana de Dios con su pueblo. Y dice en Éxodo 21,
Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Dios a través de Moisés le da los mandamientos, la ley. Le da lo que comúnmente conocemos como los 10 mandamientos. Dios habló y dio a conocer estos mandamientos. Y cuando hablamos así, cuando lo leemos así, parece algo impositivo, parece algo de un Dios que domina, que tiene autoridad. Pero no, quiero mostrarte cómo antes de dar estos mandamientos, Él, como ya te decía, propone restaurar esta relación. Por eso en el verso 2 dice: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. En la versión BTX, quiero que lo podamos leer con mucha atención, dice: yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Dios quiere recalcar, y aún, quiero que veas que es Yahvé tu Dios, es decir, el Dios del pacto otra vez, el Dios del pacto eterno, el que Satanás había quitado de la mente de la mujer para incitarla a romper el pacto, como te compartía, como no hay tanto problema, pero aquí Dios nuevamente resalta ese valor del pacto como Yahvé en la condición de su carácter. Y es Yahvé quien le dice: yo te saqué de la tierra de Egipto. Es decir, antes de los mandatos está la gracia de Dios. Antes de los mandatos está la relación de Dios. Antes de que Dios diga: obedéceme estos mandamientos que te voy a dar, está haciendo énfasis en que yo te liberé. Está haciendo énfasis en que el pueblo comprendiera: tú eras esclavo y yo, por mi voluntad, por amor a ti, fui y te liberé. Es decir, el resultado que iba a ser la obediencia era el resultado de que ellos se sintieran libres, de que ellos entendieran esta esclavitud. Es crucial para eso, es crucial que ellos entendieran el amor, el cuidado de Dios, el cuidado personal, aún como un padre, por ellos. ¿Y sabes quiénes son los que no obedecieron? Los que no entendieron esta libertad, los que extrañaban regresar a Egipto, los que extrañaban regresar a la esclavitud, aún engañados, porque si te acuerdas decían: es que allá en Egipto nos iba bien, es que allá en Egipto teníamos comida de sobra, nos sentábamos alrededor de las tinas de comida, de carne. ¿Te acuerdas? Pero realmente eso era un engaño, era como extrañar la esclavitud. Y cuando tú vives esclavizado, el resultado de eso, pues es la desobediencia. Y ellos fueron los que desobedecieron. Porque fíjate cómo vivían ahí en Éxodo 3:6. En la versión textual justamente dice: y añadió: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro porque tuvo temor de contemplar a Elohim. Versos 7 y 8. Luego dijo Yahvé: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor por causa de sus opresores, porque conozco sus padecimientos. Descenderé pues para liberarlo de la mano de los egipcios y para hacerlo subir de este país a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. No es cierto que la pasaban bien en Egipto. Ellos clamaron a Dios, vivían afligidos. Por eso Dios dice: he escuchado su clamor, conozco sus padecimientos. Y Dios llamó a Moisés para ir a liberar a ese pueblo. Y él propuso restablecer ese pacto.
no los condicionó diciendo, primero obedéceme, y si me obedeces, entonces voy a ir a amarlos y a liberarlos. No fue así, primero Él los liberó, por eso dice, descenderé pues a liberarlos. Y no solamente liberarlos sin ningún propósito, sino para hacerlos subir a ese país, a una tierra buena. Es decir, cuando Dios nos busca para restablecer el pacto, nos busca con un propósito, con el propósito de estar libres, con el propósito de disfrutar de la relación con Él, y a la par de disfrutar de esa relación, vamos a disfrutar de sus bendiciones, vamos a disfrutar de sus promesas. Y en ese sentido, como respuesta a su amor, vamos a obedecer. La obediencia en ese sentido no va a ser una carga, no va a ser una imposición, no va a ser un tengo que, sino va a ser una vida de gratitud, una respuesta de honra a Dios. Tú no desobedeces porque tú no quieres deshonrar al que te amó. Tú no desobedeces porque tú no quieres desagradar a quien te ha liberado, y aun porque entiendes que si tú rompes ese pacto, pues vas a volver a ser esclavo. Y eso es lo que le pasaba a los que desobedecían. A pesar de estar ya fuera de Egipto, en su corazón seguían extrañando la esclavitud. En su corazón seguían sintiéndose esclavos. Realmente en el lenguaje de Dios, lo opuesto entonces a la obediencia, lo opuesto a la obediencia no es desobediencia. Lo opuesto a la obediencia es la esclavitud. Y ya en un estado de esclavitud vamos a vivir en desobediencia, pero ya es un resultado. Esto es bien interesante, hermanos, porque eso debiera abrir nuestra mente a querer, a anhelar, a amar, a buscar una relación estrecha, cercana, sincera con Dios. De nuestra parte responder, porque Dios siempre está buscando y queriendo tener esa relación con nosotros. Y ahorita lo vamos a ver. Continúa estos mandatos que Dios da, y aquí en Éxodo 3 y 4 encontramos el primero y el más importante. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Lo que Dios está diciendo en esta parte de la escritura es: adórame solo a mí, sírveme solo a mí, no permitas en tu corazón a alguien más. Otra forma de decirlo es: no me seas infiel. Imagínate en una relación de matrimonio donde alguien de los dos permita la infidelidad. Sería algo desastroso, ¿verdad? No. El hombre, la mujer en esa relación de matrimonio quieren ser exclusivos, quieren ser los únicos. No permitirías en tu estado, en un juicio sano, tener que ella tuviera un segundo esposo o que él tuviera una segunda esposa, ¿verdad? No. Eso es lo que Dios está diciendo. Como resultado a sentirte libre, como resultado a este pacto renovado entre nosotros dos, yo quiero ser el único en tu vida. Yo quiero ser al único a quien tú honres, el único a quien tú sirvas. Eso es obediencia, adorar y servir a Dios, siendo fieles. Eso es obediencia. Dios esperaba la obediencia porque entendía este pacto renovado y la libertad, sentirse libres, volviendo a restaurar esta relación de confianza. De confianza. Ponte a pensar, hermano, de veras,
cada vez que honramos a Dios, que servimos a Dios, en términos prácticos, eso es obediencia. Eso es obediencia. Sin embargo, hoy, en nuestra actualidad y a lo largo de la historia, cada vez que le somos infieles a Dios, tenemos a otros ídolos, servimos a alguien más. Fíjate, Martín Lutero, este gran reformista, dijo alguna vez: aquello a lo que tu corazón se apega y en lo que confía, esos son tus dioses. Aquello a lo que tu corazón se apega y en lo que confía, esos son tus dioses. Es decir, tenemos a otros dioses aparte de Dios. Somos infieles y siendo así, pues ya vivimos en desobediencia. Ya podemos practicar otra serie de valores que no son los valores espirituales. Hoy en día la gente servimos y adoramos a nuestra persona, a lo individual. Podemos honrar más a nuestra denominación religiosa que a Dios mismo, sin pensar si las prácticas de esa denominación son las prácticas que Dios dejó plasmadas en su palabra. Aún más podemos servir y adorar al materialismo, confiar en ello, anhelar ello. Podemos confiar y servir más al placer, ya separados de Dios. Poder pensar más en lo atractivo del pecado. Ponle los nombres que quieras. Podemos honrar más a la sociedad. Podamos honrar y servir más a la ciencia, a la tecnología. Y no es que esté mal que haya tecnología y ciencia, no es lo que quiero decir. Pero muchas veces eso se transforma en nuestros ídolos, se transforma en nuestros dioses. Poder servir más a toda esta ola de ideas que hay en el mundo, de servir a la buena salud, de cuidar al planeta más que Dios. Y no estoy diciendo que no cuidemos al planeta, pero honrar eso por encima de honrar y obedecer a Dios en el pacto aún que nosotros tenemos. Por eso es lo que Dios les decía a este pueblo, ¿no? Yo ya renové este pacto con ustedes y como resultado propongo que me obedezcan por el amor que les he tenido. Pero eso también pasó con nosotros y en nosotros fue más evidente porque esta relación con ellos era una relación en general de todo el pueblo. Y la relación, o cuando Dios renovó el pacto con nosotros, fue una relación particular con cada uno de nosotros. Fíjate, vamos a ver en la parte que a nosotros nos toca cómo se renovó este pacto. En Romanos 5:8, Pablo nos dice: pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, hermano, en su infinito amor, en su infinita misericordia por nosotros, quiso restablecer una relación con nosotros. Y para eso envió a Jesús por amor. Cuando éramos pecadores, nosotros no lo buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros y dio lo más valioso. Y a pesar de lo fuerte y lo doloroso que significaba desprenderse de su hijo y verlo morir, lo hizo por nosotros, por cada uno de nosotros. Luego se confirmó ese pacto renovado en nuestras vidas con nuestro llamado. Fíjate en Romanos 6:4 dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Ese pacto fue renovado mediante el bautismo. Fuimos sepultados con Cristo y resucitamos a una vida nueva. Ahí se confirmó en tu vida y en mi vida, si tú has sido bautizado y te arrepentiste
y resucitaste a una vida nueva. Ahí está el pacto renovado. Y esta vida de obediencia que Dios nos llama a tener, ya es consecuencia, nuevamente aquí está la consecuencia, de este pacto renovado en nosotros, de alguien que nos amó, que dio lo más preciado, dio a Jesús cuando no lo merecíamos, pero ya lo dio y es una realidad. Entonces, ¿cómo vas a responder tú y cómo voy a responder yo? Depende de mí, depende de ti. Y eso es obediencia. Yo no quiero deshonrar a quien más me ha amado. Yo no quisiera deshonrar a quien más me ha dado. No quiero. ¿Sabes? Dentro de este plan de Dios para llamarnos, es querer darnos una nueva vida, como acabamos de leerlo. Una vida transformada. Y esto es como cambiar la visión de nuestra vida. Cambiar lo que más valoramos en nuestra vida según viviendo nuestra voluntad. Cambiar esa visión por la visión de Dios en nuestra vida. Restaurar ese compañerismo eterno. En ese sentido, encontré una definición de obediencia que me gustó muchísimo. Dice: obediencia es cuando cambiamos nuestra visión del propósito de vida por nuestra visión de Dios, por la visión de Dios en nuestra vida. Ya no prevalece la visión que nosotros teníamos. Lo que más valoramos ahora ya no es lo que valorábamos sin Dios, sino lo que más valoramos ahora son los principios de Dios, los principios espirituales, porque entendemos y lo hemos experimentado, que eso da más valor a nuestra vida. De pronto tú vas a conocer personas que pueden tener buenos ingresos, una gran casa, una vida socialmente buena, como podemos decirle, pero de pronto tú le preguntas a ellos o los ves con vidas vacías, con vidas que no tienen un sentido profundo, emproblemados allí en sus familias. Y tú te preguntas ¿por qué? Porque justamente estar separados de Dios, haber roto ese pacto, no te va a dar la satisfacción de la verdadera vida. No, y muchos lo sabemos, y a pesar de que lo sabemos, quienes ya estamos convertidos, muchos seguimos anhelando esas cosas, muchos seguimos dándole ese valor. Y tal vez tú me preguntarás, ¿pero qué tiene de malo? Lo que tiene de malo es que, o lo que no tiene de bueno, mejor dicho, es que cuando seguimos esas inclinaciones, al final lo que estamos haciendo es romper ese pacto eterno. Es no responder agradecido a quien nos ha amado y a quien ha dado todo para que esa relación con Dios se restablezca. Por eso Pablo lo sigue confirmando allí en el verso 6. Dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso pierda su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. Ya no vamos a seguir siendo esclavos del pecado, dice Pablo, porque nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. Esa es la decisión que Dios tomó, pero hay una parte que nos toca, y la parte que Dios nos pide que nos toque es poder romper ese pacto de obediencia con el pecado, que en ese sentido significaría desobediencia para Dios, y entonces obedecer a Dios, porque fíjate aquí en el verso 15 y 16 cómo lo dice. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Los gnósticos en este tiempo estaban ahí queriendo criticar a Pablo y diciendo: al final te vuelves esclavos de Dios, ¿dónde está la libertad? Y Pablo
en mis palabras, es como decirle, ok, está bien, les compro esa idea. Al final, sí somos esclavos a quienes obedecemos, pero ¿puedes ser esclavo del pecado y obedecer al pecado? ¿O puedes obedecer a Dios que te lleva a la justicia, que te lleva a poder disfrutar de una relación con Él? Por eso lo confirma en el verso 17 y 18. Pero gracias a Dios, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Si somos liberados del pecado, somos ahora esclavos de la justicia. Obedecemos a Dios, obedecemos sus mandatos, porque somos sus esclavos, esclavos de Dios. Y esos son en términos humanos, en verdad. En Dios no es esclavitud, es libertad. Es una gran libertad, porque Dios en ningún momento está ahí amenazándonos. No, tienes que obedecerme, tienes que hacerlo. Si no, mira, yo voy a hacer tal y cual cosa. No, es una relación de confianza, de libertad. Él nunca está ahí amenazando y sometiéndonos. Somos esclavos. Y en respuesta de eso, entonces obedecemos. Obedecemos, hermano, y obedecemos todos esos mandatos. Ya la obediencia no se forma, ya no es una actividad. La obediencia ya es una forma de vida, agradándole a Dios. Te animaría que por tu cuenta pudieras buscar en la Biblia todo lo referente a este tema de la obediencia, y vas a ver que en todos los casos predomina primero nuestra relación con Dios, nuestra cercanía con Dios, que nos agrada vivir la vida que Él eligió para nosotros. Y vas a ver en tu propia vida, ponte a pensar que cada vez que nosotros desobedecemos, en verdad lo que estamos haciendo es vivir nuestra voluntad. Es como diciéndole a Dios, no me interesa tanto en este momento vivir la vida que tú quieres. No me interesa tanto vivir tu voluntad. Por este momento voy a escoger vivir la mía. A pesar de que en ocasiones anteriores ya experimentamos que el vivir nuestra voluntad nos trajo graves consecuencias. En ese sentido, hermano, a lo que quería llegar es que el vivir en obediencia tiene que ver con nuestra cercanía con Dios. Para terminar, en Juan 5, primera de Juan 5, 3 y 4, dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Por amor a Dios es que obedecemos, como ya te venía diciendo a lo largo de todas estas escrituras. Y no son difíciles de cumplir, porque ahora nos agrada servirle a Dios. Porque ahora nos agrada honrarle a quien más nos ha amado. Porque entendemos que hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios y hemos vencido al pecado. Lo vencemos y entonces ya no es difícil obedecer. Y concluye Juan, y esa es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe, esa es la victoria. Te animaría mucho que allí en los grupos pudieran platicar acerca de en qué áreas de tu vida tú piensas que te tienen esclavizado, qué áreas de tu carácter, o aún si hay pecado en tu vida que tú no has hablado, por desobediencia tú has cometido, alejado de Dios, sería bueno. Y esta última pregunta, ¿te sientes libre con Dios para obedecerlo por gratitud y honra? Es decir, ¿has entendido que obedecer a Dios es por gratitud y por honrarlo? No como una actividad solamente. Te animaría que pudieras hacerlo.
Es mi corazón que esta aplicación la llevemos a cabo en todo momento, poder practicar obediencia desde su base, relacionándonos con Dios. Vamos a terminar orando. Padre amado, te doy muchas gracias, Dios, muchas gracias por lo profundo de este tema. Y la verdad, cuando yo lo estaba estudiando, rompió tanto muchas ideas preconcebidas que yo tenía. Yo consideraba la obediencia como una actividad, pero en verdad es un resultado que viene, como veíamos, de nuestra relación contigo, de aceptar ese pacto de reconciliación con nosotros, de ser tus esclavos, dice Pablo, esclavos de la justicia. Si ese es un resultado en ti, que nos complace honrarte, que nos complace obedecerte por gratitud. Y lo contrario, pues, es aceptar la esclavitud del pecado, es decir, no nos importa tanto. Ayúdanos mucho, Dios, a entenderlo desde el corazón y a desear, amar, honrarte, amar, agradecerte, amar estar contigo, Padre, por favor. Y como resultado, pues va a venir la obediencia en nuestras vidas. Ayúdanos aún a practicarlo en todo momento, Es de tantos beneficios para nosotros. Somos nosotros quienes se benefician. Que podamos poner nuestra mirada en Jesús, quien por honrarte obedeció, quien por servirte obedeció. Y ese es nuestro ejemplo máximo, claro, de mirar una vida en la práctica que obedece por honra y por amor a ti. Gracias, Jesús, por enseñarnos ese camino. Dejamos todo en tus manos, a ti sea el honor y la gloria. A través de ti oramos, Jesús. Amén. Gracias por tu atención, hermano. Nos vemos a la próxima. Adiós. Gracias, Romeo, por la clase. En verdad que el amor de Dios es grande, es increíble. Mira, Dios tiene un plan, nos ofrece un plan eterno, un plan de salvación, porque Él quiere que seamos partícipes de ello. Así que te animo a que juntos tomemos ese plan para nuestras vidas, obedeciéndolo, consagrándonos a Él, honrándolo a Él, a nuestro Dios. No lo olvides, cuidemos nuestra salvación. Te recuerdo que puedes seguirnos como ICOC Ecatepec a través de las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Que tengas un excelente domingo. Hasta la próxima.